¿Empezamos ya? Sí. Venga. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes y muchísimas gracias por venir. En primer lugar, quería agradecer a todo el equipo de Enclave Mujer por pensar en mí, por daros mi opinión, mis reflexiones, mi perspectiva acerca de la temática de este año, que es grietas. Pero antes de pasar mi audio a la cuestión, antes de daros esta charla, toca presentarse. Me llamo María Ponce Murcia, soy doctora en Historia del Arte con perspectiva de género y en redes sociales soy conocida como la heredera de Lilith. Desde esta cuenta creo, divulgo contenido cultural, histórico, artístico, pero sobre todo feminista. Fin del spam, pero seguidme en redes sociales. Con todo ello, cuando Enclave Mujer contactó conmigo y empezó a decir la temática de este año es grietas, empecé a darle un poquito de vueltas y me pregunté, ¿qué entendemos por grietas? Bueno, pues técnicamente hablando, las grietas son hendiduras alargadas que se hacen en la tierra o en cualquier cuerpo sólido, ya sea por el paso del tiempo, porque cede a causa de un peso mayor o por una estructura mal planteada. Pero estamos en Enclave Mujer y esas grietas realmente son más una metáfora que el significado propiamente dicho. Entonces volví a reflexionar. Vale, María, ponte a pensar, una grieta, ¿tú con cuántas grietas te has planteado como mujer cis a lo largo de tu vida? Y saqué dos conclusiones, a grandes rasgos. Por un lado tenemos el lado negativo. Esas grietas pueden ser esas desigualdades de género que sufrimos cada día las mujeres, que superficialmente o desde otras perspectivas, la masculina, no se perciben, pero cuando alguien investiga, escarba un poquito y ve la realidad, se lleva las manos a la cabeza. No todo va a ser negativo, tenemos por aquí el lado positivo. También esas grietas podrían ser como esa esperanza, esa luz al final del túnel después de tantos años y años de lucha. Pero estamos aquí, estamos en el Centro Municipal de Santo Ángel y os estoy dando yo la charla. Entonces, ¿qué pasaría si aplicásemos a la historia del arte esas grietas? Para ello me voy a enfocar en dos movimientos artísticos, en dos periodos históricos que creo que son un gran ejemplo para ejemplificar esas grietas que presencié desde 2014 hasta nuestros días. Entonces, la primera grieta que encontré, no es que encontrara, es que se me pasó por la cabeza la primera grieta y fue la percepción del cuerpo femenino para la contemplación sexual. Vale, esta frase a priori puede parecer cogido con pinzas, pero os voy a dar uno de los mejores ejemplos que he conocido y para ello os tengo que presentar a un viejo amigo. Se llama Giovanni Bellini y Giovanni en su trayectoria artística realizó pinturas como estas. Son imágenes religiosas, correcto. Lo que pasa es que cuando empecé a estudiar estas pinturas me di cuenta de que estos cuerpos son reales. No. Yo voy al gimnasio y estos abdominales nunca los he visto en mi vida, te quiero decir. Hay como un conocimiento del cuerpo humano que no estaba muy presente y, perdóname que os diga, la Virgen María supuestamente es una mujer dulce, sensible, que quiere muchísimo a su hijo. Y yo estoy viendo una madre intentando coger a un niño como que se le está cayendo, entonces tiene muchísimo miedo. Claro, estas obras las realiza antes de 1515. En 1515, Giovanni da un cambio radical. ¿Qué estamos viendo realmente? Estamos viendo un cuerpo humano, estamos viendo un cuerpo natural. Por lo tanto, el Renacimiento había llegado a la península itálica. Y aparecen personajes hasta entonces poco conocidos, poco representados. Comenzamos a ver un Zeus, una Hera, un Poseidón, una Afrodita, todos desnudos, semidesnudos, en posiciones muy sensuales. Y aunque parece que este momento, el Renacimiento, hace como una nueva época donde al ser humano se le represente de forma natural y ya está, lo cierto es que a partir de este momento comienza un periodo muy triste y que dura hasta nuestros días, donde predominará la representación de la mujer captada desde el ojo del artista masculino para un público masculino. Esta frase es un poquito rebuscada, pero para ello voy a poner dos ejemplos que encontré a lo largo de mi tesis doctoral. La primera es el camerino alabastro de Alfonso de Este. Alfonso de Este manda construir entre 1505 y 1525 una habitación creada por y para la representación de la antigüedad, que tenga como ese halo de misticismo, de clasicismo. Por cierto,
no intenté buscarlo en Google, porque si terminó en 1525, en el 98 ya lo desmantelaron. Pero bueno, aquí participaron artistas de la talla de Tiziano, la Bacanal de los Andrios, la ofrenda a Venus, Baco y Ariadna, claro. Y aquí vuelve a aparecer un conocido, Giovanni Bellini, el que se presenta al principio. Necesito movimiento en esta sala, venga. Venga. Giovanni Bellini realiza el Festín de los Dioses. Es una obra que se realiza en conmemoración de la segunda boda de Alfonso de Este. ¿Quién tenemos aquí? A la gran Lucrecia Borgia. Anteriormente estuvo casado con Ana Sforza y, según qué fuente uno consulte, tiene un tercer y último matrimonio con su amante, Laura Bianchi. Bueno, tenemos muchísimos personajes, pero la clave de esta obra, cuando empecé a investigarla, empecé a pensar un poquito, a reflexionar durante toda esta conferencia, aparte de haceros preguntas, veréis que digo muchísimo los verbos reflexionar, cuestionar, pensar, recapacitar. Entonces, es una obra muy buena, pero la clave de esta obra es que está representando un episodio de Ovidio, de su obra Fastos. Lo que Ovidio quiere representar es el instante previo, cuando el burro rebuzna impidiendo un asalto sexual. ¿Y dónde podemos ver esa escena? En la esquina inferior derecha. En un primer plano encontramos a la ninfalotis, que no es consciente de lo que está pasando a su alrededor, adormilada. Podría ser una escena que rebose calma, pero no lo es, porque detrás suya está el dios Príapo. Si alguien no sabe quién es este dios, lo que está haciendo Príapo es estar a punto de violar a la ninfalotis. En un principio, ya que es cuando tengo que mencionar a mi padre es esa persona que siempre me dice, es que le estás buscando los tres pies al gato a todo, María, te lo estás cuestionando todo, o sea, a lo mejor ni Alfonso sabía lo que estaba pasando. Ya, pero es que a Alfonso se le conoce por ser uno de los eruditos más inteligentes de su época. Alfonso había leído a Ovidio, había leído a Fastos. Entonces, hay algo que los historiadores y las historiadoras del arte en general cometemos el error, y es aplicar el presentismo a otros siglos. Aplicar el presentismo es pensar con la mentalidad del siglo XXI, con nuestros valores, con nuestros ideales, a siglos pasados que tienen prácticamente una mentalidad totalmente diferente. Pero aquí lo voy a hacer. Aplico aquí el presentismo, veo esta obra y pienso. No es que piense, es que me llevo las manos a la cabeza. ¿Sabéis por qué? Esta habitación entraba solo, entraba con sus amigos, entraba con sus amantes, veía esta obra, sabía lo que significaba y le gustaba. Y este ha sido solo el primer ejemplo de la primera grieta. El segundo lo encontramos solamente 50 años más tarde y a lo mejor nos suena. Las poesías de Felipe II. Las poesías de Felipe II fueron una serie de pinturas mitológicas realizadas entre 1553 y 1562. Aquí participó Tiziano, hizo una labor increíble. Realizó Venus Adonis, que por si acaso si os pilla por Madrid, está en el Prado, Perseo y Andrómeda, Dana y Diana y Acteón, Diana y Calisto y El rapto de Europa. A lo que quiero referirme con esta serie de pinturas es que nos ponemos a reflexionar otra vez. ¿Veis como un punto en común en todas? Las figuras femeninas prácticamente todas están desnudas, semidesnudas, en posiciones muy sensuales, recostadas, como que hace un estudio anatómico del cuerpo entero para que todos podamos ver todas las perspectivas de las mujeres. Pero ¿qué pasa con los hombres? Hay una gran diferencia. Los hombres están prácticamente vestidos. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos una obra, ¿por qué esta diferencia tan abismal entre hombres y mujeres? Es un grupo de pinturas muy buenas. Si yo no voy a negar, me encanta Tiziano, lo investigué durante mi tesis doctoral, la realiza en sus últimos 15 años de existencia. Si estas pinturas se terminan en 1562, Tiziano muere el 27 de agosto de 1576, o sea, es que estaba ya en las últimas, y aún así hace todo esto. Pero cuando vemos la cara B de la moneda, vuelvo a decir, no tengo nada en contra de Tiziano, pero hay que replantearnos las cosas. Cuando vemos que el papel principal de la mujer es la desesperada, la encadenada, la mirada, la observada sin consentimiento, la violada, ahí es cuando nos tenemos que replantear la cara B de la moneda. ¿Por qué digo la violada? Porque me quiero detener en estas dos obras, Diana
y Europa. Quiero que comprendáis una cosa, y es que solemos romantizar a los grandes pintores, a los grandes mecenas, incluso etapas históricas que depende de quién esté viviéndola, pues beneficia a uno o a otro o no. Cuando leemos, y Diana fue poseída por una lluvia dorada que no era nada más y nada menos que Zeus, es que Diana está siendo violada por Zeus. Cuando vimos al guía y Europa fue raptada por un bello toro blanco que no era nada más y nada menos que Zeus transformado y la lleva hasta la isla de Creta, es que Zeus en la isla de Creta viola a Europa. Cuando vemos verbos que dicen poseer, raptar, tener, desear, ese estilo de verbos indican un acto sexual no consentido. Cuando quitamos ese halo de misticismo, ese halo de antigüedad, ese halo de clasicismo, que tanto tienen esas figuras, los pintores, los mecenas, cuando quitamos todo eso, lo que estamos realmente viendo, y esto es muy bueno, es ver la historia por completo. Estamos viendo la mentalidad de la época, la percepción de la mujer de la época, o también cómo era realmente la gente, sobre todo cómo era realmente, en este caso, Felipe II. Y esto solo ha sido la primera grieta. La segunda grieta, intentaré ser un poquito más rápida porque yo soy de hablar mucho. ¿De verdad existen las artistas? Esta pregunta me la hicieron en primero de carrera. Claro que existieron las artistas. Entonces, si sabemos que existieron, si sabemos su recorrido artístico, si sabemos su gran variedad de creaciones, ¿alguien me puede explicar por qué no se enseñan ni en las aulas, ni en los libros, ni en los museos? Si sabemos que existía un porcentaje muy preocupante de mujeres que firmaron con seudónimos masculinos, ¿me puede explicar alguien por qué no hay suficientes investigaciones de género? Es que las mujeres no estamos investigadas, pero ni en la historia del arte, ni actualmente en salud, en cualquiera de los ámbitos, no estamos lo suficientemente investigadas. Entonces, para ponernos en contexto, me encantaría deciros que en los años posteriores al Renacimiento, la sociedad nos vio como unos seres humanos, con derechos, libertades, emociones, sentimientos. Pasamos de ser diosas a ser vírgenes o mártires. Con la Contrarreforma, el barroco da un giro. Dentro de ese barroco, dentro de esa Contrarreforma, aparece uno de los personajes, uno de los pintores, perdón, o si no es el pintor por excelencia, que es Miguel Ángelo Merisi. Caravaggio aportó el drama que necesitaba en esa época. Cuando alguien te habla de barroco, aparecen nombres como Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Vermeer, etc. ¿Verdad? Pues no me quiero poner tiquismiqui, pero ¿dónde están las artistas? Y es por eso por lo que lo enlazo con lo primero que he dicho, para presentaros a la gran Artemisia Gentileschi. Con esto no quiero decir que solamente existió Artemisia Gentileschi en el barroco, por favor. Durante el barroco aparecen nombres de mujeres como Fede Galizia, Sofonis Manguisola, Elisabeth Sophie Segón, Judith Leister, Clara Peters, Elisabetta Sirani. O sea, existieron en esos momentos. Pero me parece bastante interesante comparar dos obras que realizaron cada uno y que comparten la misma temática. Judith decapitando la cabeza a Holofernes. Resumidamente, el general Holofernes quiere asediar la ciudad de Betulia, en Israel, y para no mancharse las manos de sangre lo que hace es cortar todas las comunicaciones. Corta el agua, corta la comida. La ciudad se queda sin nada. Pasan los días y la gente está desesperada. Entonces, un día Judith sale a la calle y dice: tranquilos porque todo va a acabar. Se viste con sus mejores galas, se lleva a una de sus sirvientas, llena una cesta con comida, con vino y salen para el campamento enemigo. Allí Holofernes obviamente la recibe muy bien y se termina todo. Come, bebe, come, bebe, come, bebe, hasta caer rendido. Momento que aprovecha Judith para coger la propia espada de Holofernes y le corta la cabeza, liberando así al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que me encantó mientras realizaba esta conferencia, es que encontré la tercera grieta. La calidad pictórica, al plasmar las vivencias personales, las emociones, los sentimientos, es decir, dicen que se puede percibir cuando alguien realiza una obra de arte, película, pintura, lo que sea. Es decir, dicen que las mujeres somos más sensibles, más dulces, más Barbie,
y los hombres sois más rudos, más bestias, más planos, más gladiator. Si alguien lo sabe, que no lo diga, por favor. ¿Esta cuál creéis que es? ¿Y esta? Bien. Es muy curioso porque cuando estaba ensayando con muchísima gente siempre me decían la misma pregunta. Entonces eso como que tiene más sentido lo que he dicho, las mujeres son más sensibles y los hombres son más rudos. Y aquí se cae totalmente esa teoría. Por ejemplo, vamos con la de Caravaggio. Supuestamente está haciendo un degollamiento. Entonces, si yo veo esta Judith, veo un rostro angelical, por supuesto. Está como con el ceño fruncido, como si le costase hacer eso. El cuerpo. Esto me interesó muchísimo. Digo, vamos a ver, yo nunca he cortado una cabeza, de verdad, pero creo que esta no es la postura para cortar una cabeza. Lo digo únicamente porque Caravaggio pinta un rostro dulce. Un rostro tan dulce que se preocupa hasta de no mancharse el vestido. ¿Sabéis lo que me refiero, no? Como que está demasiada distancia para cortar un cuello y encima para no mancharse con la sangre. ¿Cómo lo hace Artemisia? En un primer momento vamos a mirar solamente el rostro, porque es increíble. Es un rostro de furia. Es un rostro de decir, ven para acá, que te corto la cabeza, pero vamos, te vas a enterar. Es un rostro que dice, es que solamente tengo una oportunidad para esto. Y tengo que sacar toda la rabia que tengo dentro. ¿Dónde está el cuerpo? Lo que hay aquí es su pierna. Está apoyando la pierna derecha encima de la cama, se está subiendo encima de Holofernes. Con su mano izquierda agarra la barba de Holofernes para estirarle todo lo que puede el cuello. Esto es un degollamiento. En cuanto a Holofernes, pues tuvo mejores días y también me gustaría mucho incidir en la sangre. Pero esto no es un degollamiento, esto es un chorro de sangre. Esto es un degollamiento. Estamos viendo cómo Holofernes con su mano derecha intenta quitarse a la sirvienta de Judith. Está intentando con sus piernas como patalear. Ese rojo de la sangre de pasión. Hace la cama blanca para que haga un perfecto contraste entre la sangre. Lo más increíble fue cuando descubrí el tercer personaje. Por lo que yo he investigado, la sirvienta no tiene nombre. Empecemos por ahí. Una es más anciana y otra es más joven. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Caravaggio hace este tipo de sirvienta y Artemisia una diferente? Reflexión totalmente personal. Cuando vi la obra de Caravaggio fue, es que está comparando, es que incluso en la pintura está comparando a mujeres. Ancianidad, juventud, belleza, fealdad, ama, sirvienta. ¿Pero qué pasa con Artemisia? Yo personalmente pienso que si Judith, ojo, si Judith no portase la espada, no sabríamos quién es cada una. Me encantaría pensar que Artemisia pensó en su momento cuando le dicen, Artemisia, tienes que realizar un Judith decapitando a Holofernes. Dice, vale, no solamente plasmó la rabia que sentía Artemisia en esos momentos por ser mujer, por todo lo que le estaba pasando en esos momentos o le pasará en un futuro, pero lo mejor de todo fue cuando pensé, qué guay sería que Artemisia dijese en su momento, sí, voy a representar a una Judith fuerte, pero lo mejor de todo es que le voy a dibujar, le voy a representar a una compañera que luche con ella. Hemos repasado tres grietas. La percepción del cuerpo femenino para contemplación sexual, de verdad existieron las artistas y la calidad pictórica al plasmar las vivencias personales. Y la cuarta, que me he guardado porque la tengo vinculada, le tengo muchísimo cariño porque es mi tesis doctoral, es la omisión de las modelos como parte crucial de la obra. Me explico. Voy a poner como ejemplo el banquete de dioses. Desde el grado, a partir del siglo XV y XVI, todas las obras que me explicaban era, esto es un cuadro, por ejemplo, te voy a explicar los personajes, la escena que aparecen, lo que están haciendo, los colores, los elementos iconográficos, si hay alguna planta de por medio, por cierto, aquí hay un animalico observando la escena, es decir, vale, me estás explicando superficialmente la obra. Por supuesto, el artista, porque el artista, pues sinceramente durante el grado no explicaron casi ninguna, pero bueno, eso es otra movida que tengo. Vale, el artista, te dicen la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, si tuvo sarampión, si tuvo un accidente no sé qué, la problemática que tuvo cuando realizó X obras, es decir, detalles que digo, es interesante. Pero yo en la clase estaba, ¿de verdad nadie me va a explicar
que todas las mujeres que aparecen existieron, que cada una de ellas tenía una historia que contarnos, cómo se llamaba, qué se dedicaba, qué hizo en ese momento, cómo conoció al artista, por qué estaba ahí. ¿De verdad nadie me iba a explicar estas mujeres? Y ahí descubrí a las cortesanas venecianas del siglo XVI, la verdad que son unas figuras súper interesantes, un mundo muy poco investigado, por supuesto, por eso escogí hacer mi tesis sobre ellas. Y una de las conclusiones más graves a las que llegué cuando terminé mi tesis doctoral es que sin estas mujeres, la historia del arte no, o sea, no conoceríamos la historia del arte como la conocemos ahora. ¿Entendéis la gravedad que acabo de decir? O sea, si estas mujeres no posaron, no existiría el Renacimiento. Y si no existe el Renacimiento, no hay barroco. Y si no hay barroco, no hay rococó. Y si no hay rococó, no hay neoclasicismo. Y si no hay neoclasicismo, no existirían todas las corrientes artísticas hasta nuestros días. Entonces, sabiendo la gravedad de este dato que acabo de decir, las mujeres no están en los libros. Y si están amparadas por un hombre, en un segundo plano o con muy poca información. Tenía un texto, tenía como una conclusión súper intensiva como soy, pero la verdad es que me la voy a ahorrar. Simplemente deciros que, lo primero de todo, que muchísimas gracias por venir, de verdad se agradece, un viernes por la tarde. Espero que esta conferencia, o que salgáis de esta conferencia, de verdad, reflexionar muchísimo de lo que veáis en la tele, de lo que os expliquen en clase, incluso de lo que ofrecen los museos. No pasa nada por rectificarse, eso es lo bueno de la historia, que con cada descubrimiento se va actualizando y se van añadiendo más cosas, que eso es lo más guay. Entonces, solamente pues muchísimas gracias, se me ha hecho súper corto, he disfrutado un mogollón haciendo este guión, esta investigación y por supuesto tener un público tan maravilloso como vosotros. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta en la sala, nos podemos tomar algo.